Ellos, Enrique. Arnold, sí. ¿Qué más? Nunca. Ñonga, ¿qué más? Caña. Picaño. Ya. Bueno, cada vez somos menos. ¿Qué pasa con los demás? Juan de Parmesano. Ah, bueno, a ver, muchachos. Mm, ah, listo. Listo, chicos, vamos a empezar el tema de hoy entonces, que es la parte de el campo magnético, ¿sí? En inductores. La vez pasada, ¿se acuerdan que hicimos? Campo eléctrico y el componente era capacitores, muy bien. ¿Qué dijimos los capacitores? A ver, ¿se acuerdan? Son dos capas que son bueno, separadas por un. Ya, las plaquitas. ¿Y qué le poníamos acá? Tenía otro nombre. Empezaba con D. Y el Y eléctrico. Así es. Muy bien. Unidad del capacitor. para dos. Normalmente el prefijo va. ¿En qué orden? Sí. Kilo, mega, micro, mili, nanos. Sí. Ya, pico es uno, sí. ¿Qué más? Micro. ¿Y el otro? Nano. Ya está. ¿Algo más del capacitor? ¿Qué es lo que hace? Podría representar como, es como carga, ¿no? Un sistema de carga es de energía. Ya, muy bien. Es un vaso de agua. ¿Qué tal? Yes. Agua, pues, ¿qué te vas a poner el voltaje? Ujú. Perdón, la capacidad del agua sería el voltaje, el agua viene por dentro. Pero sé que es a menos energía. Está muy bien. Precisamente ese concepto de la carga-descarga se usa cuando lo trabajas en un banco de baterías. Algo más dijimos del capacitor frente a una instalación industrial real. ¿Para qué lo usamos en industrias? En trifásico, por ejemplo. Para Bajo el condensador es para compensar, los efectos inductivos de los motores, compensación reactiva. Y finalmente, ¿cuál es el objetivo de la compensación reactiva? Picos, picos, no tanto eso. La compensación tiene otro fin, más metálico. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan el ejemplo del vaso de cerveza? ¿Qué pasa con la espuma? Para recordar así rapidito nomás. Tres potencias. Potencia activa, y este es unidades. ¿Cuál es el bar? ¿De Q, de S, de P? Muy bien. De Q. Bar, ¿qué es bar?
¿no? Volt, ampere, volt, ampere reactivo. En el P tenemos los watts. Y en S tenemos volt, ampere. Ya, volt, ampere, no se olviden. La idea de el capacitor es que esta porción del triángulo la aplastes lo más posible para que P se asemeje lo más posible a S. Cuando eso ocurre, el consumo de potencia activa es casi igual de aparente, entonces de alguna forma al limitar esta corriente reactiva, ahorras energía también. Ya, esa es la razón por la cual se hace todo eso. Saben que las empresas, todo es plata. O sea, eso es básicamente dinero. Bueno, vamos a hablar el día de hoy de inductores. Sí, vamos a ver algunas ecuaciones, algunos ejercicios, ver los conceptos básicos de esto. De hecho, los inductores utilizan muchísimo. La utilidad de todo esto es para poder hacer también diseño, análisis de circuitos, involucrarlos dentro del análisis de todo lo que se puede hacer en electricidad con ellos, ¿no? Entendiendo que el inductor forma parte de esta, digamos, trinidad, si se puede decir, de RLC, que son componentes pasivos. Ya, resistor, inductor, capacitor son componentes pasivos, o sea, consumen energía, no la proporción. Y se utiliza muchísimo, ¿en dónde? Por ejemplo, en transformadores, en motores, generadores. También se utiliza como filtro de energía para, por ejemplo, frecuencias altas. Sí, entonces tiene varios usos, ¿no? Entonces, por eso se utiliza bastante. Bueno, veamos, entonces, vamos a empezar por la parte del campo magnético. ¿Qué se entiende por campo magnético? ¿Qué es lo primero que se viene a la mente? Campo podría ser un espacio que está Ya, un espacio, ya, y cualquier espacio. Por ejemplo, yo tendría acá un campo magnético. ¿O qué tendría que haber acá para que haya un campo magnético? entre dos Los casos. nortes. Ya, ¿y qué material tiene dos polos, dos norte y sur para hacer eso? Esta magnética no es que... Hay uno que es clásico, todos lo hemos visto alguna vez. Es decir, que cuando lo juntabas con otro se pegaba. El imán. Ese es un ejemplo clarísimo del campo magnético, el imán. De hecho, en la forma más natural lo encontramos aquí, imanes. Sí. Claro, el electroimán ya lo vamos a ver también más interesante porque ya lo puedes controlar. Entonces, el campo magnético básicamente lo produce un imán, ¿no? Y vamos a ver que tiene unas características interesantes. De hecho, el magnetismo se utiliza bastante en aplicaciones, por ejemplo, como decía, como motores, generadores, transformadores. Es el fundamento por el cual todo esto opera, ¿no? Sin esto no podría funcionar. De hecho, normalmente esto no lo vemos y quizás la parte difícil del magnetismo es esa, ¿no? Que es ese tipo de cosas que no las miras, como por ejemplo, ya no sé, pues de repente puede ir la química, tú ves cuando mezclas cosas, ves que algo explota, se colora de una forma, que se lo ves, ¿no? O la biología, no estás ahí mirando, pero el magnetismo no lo ves tan así. Hay experimentos para poder hacer algunas cuestiones, ver, ¿no? Sobre todo con limadura de hierro. Pero probablemente la parte difícil de esto es como que la abstracción que voy a necesitar que hagas en tu mente para ver cómo es que se conecta todo esto. Entonces, los campos magnéticos, así como el campo eléctrico, también están compuestos por algunas líneas de flujo, solo que ahora se les llama líneas de flujo magnético. Se representan con la letra Φ, la letra Φ, la letra griega Φ. Y van a tener también un comportamiento, como lo mencionaba por aquí, que va de polo norte al polo sur, ¿sí? En el caso de un imán, retornando al polo norte a través de la barra metálica, como lo vamos a ver en una gráfica en un momento, ¿no? Y lo que esto va a generar es un área de influencia alrededor del objeto que vaya a estar cerca de este imán. Es decir, tú tienes un imán
No quiere decir que de acá a 20 kilómetros el imán siga influyendo, ¿no? Pero ahí muy cerquita, en unos cuantos centímetros, claro que sí el campo va a ser fuerte, ¿no? Y será, su punto máximo de fuerza es justamente en los polos, en el polo norte y el polo sur, porque ahí es donde se concentran todas las líneas de flujo. Entonces, este es, por ejemplo, el imán. ¿Sí? Tenemos ahí el imán con su polo norte, polo sur. Si mal no recuerdo, esto lo suelen colocar así como que en color rojito y este en color azul, ¿no? Al igual que una fuente de energía que sabemos que sale, la corriente sale por el más y se va hacia el menos, ya, igual acá. Imagínate que el norte es tu más, ¿sí? Tu más va de norte a sur. Forman estas curvas que son medias como elípticas. No se entrelazan estas líneas entre ellas. Ahora, esto es, por supuesto, una representación, una abstracción de cómo ocurre en la realidad, ¿no? Pero así funciona, ¿no? Y como ven, si tú analizas una cierta área, como esta que está a la izquierda, ¿no? Le marcas una elipse. Eh, si tú analizas esto en el punto un poco más alejado respecto al punto donde está la S, hacia el costado del polo, te vas a dar cuenta que acá tienes unas cuantas líneas, que no son tantas, son tres, pero acá ya se concentran varias, ¿no? Entonces, si tú en algún momento haces un experimento con un campo magnético, ni más, te vas a dar cuenta que, por ejemplo, cuando hacen eso del animador de hierro, que es para ver cómo se desplaza todo esto, normalmente se acumula por acá. Entonces se hacen como unas esquirlitas por acá, por acá. De hecho, en internet hay un montón de videos para que puedas corroborar esto. No tanto así en esta zona. Acá casi no tanto. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esta es la distribución de flujo por un imán. Se le conoce como imán permanente porque no es algo que tú vayas a poder decir al imán ya desmagnetízate y se desmagnetiza, ¿no? O sea, normalmente está ahí por la naturaleza y se mantiene así, ¿no? Ahora, obviamente, con el paso de muchos años, teóricamente esto debería decaer. O sea, su fuerza debería también decaer. Pero bueno, este es el imán permanente. Si tú juntas dos imanes, tienes algo como esto. Esto se conoce como la ley de, ¿qué dicen? Atracción o repulsión. Atracción. Si tú juntas polo norte con polo sur, tienes que el imán, el norte uno se junta con el sur del otro y se forma un gran imán. Esto es lo que va a pasar. Se van a sumar, se van a potenciar entre ellos. Pero fíjense cómo es que las líneas de campo magnético se desplazan, ¿no? De uno al otro, atraviesan el siguiente, dan la vuelta y así forman una especie de circuito, ¿no? Así como antes teníamos circuitos eléctricos digamos, a través de los cables los podíamos dirigir, y en campo magnético va a pasar algo muy similar, solamente que el origen de esas líneas que se van a desplazar del campo magnético viene de acá, ¿no? De los campos. Muy bien, seguimos. Ahora, hay una propiedad del magnetismo que se conoce como la reluctancia, ¿ya? La reluctancia. Se escribe, o a veces la escriben con esta letrita R, media como gótica, así. La reluctancia es una propiedad de algún material para impedir el paso de un campo magnético. ¿Ya? Adelante. Entonces, ¿qué sucede? Si tú tienes una barra de hierro dulce, por ejemplo, lo tienes ahí un imán. Tienes un imán que está sacando su campo magnético, está dando la vuelta. Normalmente esto debería fluir de esta forma, ¿no? Venir por acá, así como las anteriores, ¿no? Pero ¿qué sucede? Cuando tú colocas un material como el hierro dulce, que es un material ferromagnético, así se le conoce, ferromagnético. Entonces, lo que va a pasar es que estas líneas de campo magnético se van a torcer. ¿Por qué razón? Porque así como te acuerdas que la electricidad era floja y siempre buscaba la vía que tenga la resistencia más baja para poder fluir por un circuito, ya en el caso del campo magnético, las líneas de flujo magnético tratan de circular por la vía de menor reluctancia. Es decir, si en electricidad resistencia era el parámetro que se oponía a la corriente, a flujo de corriente, el magnetismo se conoce como reluctancia. Entonces, ¿qué sucede? Pones el hierro y como tiene baja reluctancia, el campo va a decir, ah, mira, por acá tengo una barra de hierro que tiene baja reluctancia, voy por ahí. Y se desvía.
Incluso, si es que por ahí de repente esta barra de hierro está un poco más lejos, ¿ya? Incluso si de repente tú sabes que esto debería ir por acá, va a decir, ah, no, mira, acá tengo baja reluctancia, me voy por acá un rato y regreso. Eso es lo que va a pasar. Claro, hasta cierto punto, ¿no? No vas a poner tampoco a 20 kilómetros y a pasar eso. Eso no es así, ¿no? Pero hasta cierto punto funciona así. Entonces, esta propiedad muy importante es propia de los materiales ferromagnéticos, como el hierro, por ejemplo, ¿no? Por eso, de repente habrán escuchado que los transformadores los hacen de hierro y son muy pesados por esta razón. Ahora, materiales como el vidrio no tienen un efecto de reluctancia, no son ferromagnéticos, por lo tanto, el campo magnético simplemente lo atraviesa. Es como que no existiera, no pasa nada. Muy bien. Entonces, material ferromagnético y finalmente la distribución de los campos magnéticos para un circuito o para la ley de la repulsión. Si juntas dos polos opuestos, esto es lo que va a ocurrir. Entonces los campos como que se van a chocar, se van a oponer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tú tratas de juntar un imán con otro que tiene la misma polaridad y te vas a desviar, no te va a permitir juntarlo más. ¿Ya? Es normal. Sí, entonces esto es lo que pasa. Muy bien. Sí. Pues como le decía, ¿no? Esto no es algo que fácilmente se pueda ver, te lo tienes que imaginar, ¿ya? Estas líneas no las vas a ver. Bueno, ya los experimentos que se suelen hacer con esto, ¿qué son? Por ejemplo, colocas un imán, le espolvoreas como limadura de hierro y vas a ver cómo esto se empieza a orientar más o menos como así, ¿no? Más o menos según la línea del campo magnético, ¿no? Entonces, eso si lo quieren comprobar o corroborar con un experimento, lo pueden hacer así. Listo, muy bien. Sí. Ahora, este tema de que el campo magnético se desvía a propósito de colocar un material ferromagnético se puede aprovechar en algunos equipos electrónicos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que a propósito de las señales de radiofrecuencia, como las líneas celular, que está por acá, de hecho no la vemos un poco, pero está pasando, televisión abierta, señal satelital, Wi-Fi, Bluetooth y cualquier comunicación inalámbrica que trabaje con ondas electromagnéticas eh, está ocurriendo acá, es presente. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes un material, tienes un dispositivo electrónico que quieres que esté totalmente ajeno a todo ese ruido electromagnético, lo blindas. Esa es una cápsula. Así es como una protección, es un blindaje. Por eso habrán escuchado, ¿no? Que hay cables que tienen una malla, un enmallado, en la tierra, ya, es justamente por eso. O tienes, por ejemplo, un cable de señal que maneja una potencia muy baja, es sensible, entonces tú no quieres que se induzca energía desde afuera para alterar tu señal, tú quieres que la señal se mantenga íntegra en todo el tramo, entonces lo blindas. Lo mismo acá, ¿no? Puedes utilizar este principio para la cápsula. De hecho, esto también lo pueden encontrar como la jaula de Faraday. Ese- Los vehículos son casos de la corriente eléctrica que no funcionan como eso. Sí, me parece que sí. Sí, 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 sí. Por eso dicen, ¿no? Que normalmente si tienes una tormenta en la mina, quédate en la camioneta, ¿no? No te bajes. Sí, 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 tal cual. Yo vi una noticia de un libro de un personal en la vida murió electrocutado en la tormenta. Dentro, que le cayó un rayo, ¿no? Ah, qué salvo. Ya, venimos. Sí, es peligroso siempre, ¿no? O sea, de hecho ya, Cuando hay pues, alerta de tormenta eléctrica, tienes que recoger los primeros recuerdos si por agua de echar y estás ahí para venir haciendo. pero igual, o sea, las alertas de tormenta eléctrica en la mina son progresivas. O sea, hay una amarilla, una naranja y una roja. En la naranja creo que ya no puedes ni siquiera trabajar por ahí, ya tienes que meterte. En roja ya pues mandatorio. En amarilla es como que tienes que estar medio alerta, ¿no? Y por si a alguno le toca ir también hay en seguridad hace unas codificaciones para las sirenas, para que tú mediante el sonido de la sirena sepas qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué tendrías que hacer. Pero sí, bueno, es muy peligroso. Bueno, entonces, seguimos. A propósito de la inducción también, otra cosa importante que ocurre es que si tú tienes un cable y le pasas una corriente eléctrica, alrededor se va a producir un campo magnético. Siempre, siempre, siempre. Ya tienes un conductor, pasa energía. ¿En qué dirección? Normalmente se aplica la ley de la mano derecha. Ahí lo puedes hacer tú también, ¿no? Te imaginas el conductor,
La corriente viene para acá, apuntas tu mano derecha, el pulgar en dirección de la corriente y tus dedos toman la dirección del campo magnético que se va a producir. ¿Ya? Eso es, nada más, acá lo igual del dibujo, ¿no? Se apuntas tu dedo hacia allá, giras, no, mira. Acá no, así es. Ahora, esto ocurre en corriente alterna y en corriente continua, ¿ya? Por si acaso. Ocurren los dos. Solo que en corriente alterna hay otros fenómenos extras que van a ocurrir, pero en corriente continua también se produce el campo magnético. ¿Sí? Muy bien, entonces, este tema. Ahora, ¿qué sucede? Imagínate que ya no tienes solamente un conductor rectilíneo, sino que tienes conductores dando vueltitas de esta forma. Entonces tú puedes hacer el análisis, a ver otra vez, necesito que lo, lo imagines. Si tú tienes una vueltita, empieza con uno, y haces esa prueba, en todos los puntos de esa vueltita te vas a dar cuenta que el campo magnético siempre apunta al mismo lugar. O sea, si lo haces arriba o al costado o hacia abajo, igual, siempre apunta hacia el mismo lado. Si tú tomas una siguiente espira o una siguiente vuelta, va a ocurrir lo mismo y se va a sumar con el anterior. Entonces, si luego juntas con los otros más, vas a tener el campo magnético inicial multiplicado por la cantidad de vueltas. ¿Ya? Este es el fenómeno del inductor. O sea, las bobinas, los inductores son esto, simplemente un alambre enrollado. Ahora, como imaginarás, si este es un cable de cobre desnudo, ¿qué pasa si se choca este con este por alguna razón? Pues están juntitos y este con este y este con este. Entonces, simplemente, si realmente hay continuidad, la energía simplemente va a venir así, ¿no? O sea, si la corriente va hacia la derecha, va a venir por acá y va a salir. Entonces, ¿qué se hace para evitar eso? Lo barnizan. Lo barnizan para que esto se aísle entre sí. Porque, claro, de repente viene, bueno, ¿y por qué no le pongo una chaqueta de esos materiales aislantes como los cables convencionales? Porque entonces se haría muy grueso. Sería demasiado grueso y no se podría dar las vueltas. No podrías bobinar motores, transformadores, generadores con esto. Si tienes que hacerlo así. Por eso es tan importante, y siempre lo recalco cuando hablo de estas cosas, que tú tienes una máquina con motor, por ejemplo, eléctrico. El tema del calor es vital. Porque, ¿qué pasa? Lo primero que pasa es que si esto se calienta, el aislamiento, o sea, el barniz se derrite, hace cortocircuito y chao. Eso es lo que pasa. En esa secuencia de eventos, ¿no? Entonces, bueno, todo parte de aquí. Esta es la obvia. Ahora, esto tiene muchas aplicaciones. Por ejemplo, en generadores se utiliza bastante eso, solamente que en el generador tienes un imán, por ejemplo, permanente que está en el estator, y en el rotor tienes, ¿no? Justamente ahí el otro elemento, pero pasa un campo magnético, o sea, fluye, ¿no? Hacia, del norte hacia el sur. Se desvía un poco a propósito de estas brechas de aire, pero igual influye. Después también se utiliza, ¿no? Para poder trabajar algunos medidores analógicos, para transformadores. Esta aplicación, de hecho, es una de las más interesantes, ¿sí? Para las bobinas, donde en un transformador tú tienes un circuito que es el primario, que es este de acá, un circuito eléctrico. Tienes una bobina que está enrollada alrededor de una parte del núcleo y tienes otra que está arrollada hacia el otro lado. Entonces, ¿qué pasa? Si tú le suministras una corriente eléctrica al primario, esta corriente se va a desplazar por toda la espira, va a dar la vuelta y va a salir por acá. Al momento de hacer eso, en cada vuelta va a generar un campo magnético y este campo magnético se va a disparar o se va a mandar hacia el núcleo. ¿Y qué sucede? Como tú tienes un núcleo ferromagnético que es de hierro, el campo magnético que generes en esta bobina primaria se va a confinar dentro de este núcleo y va a empezar a circular por el transformador. ¿Sí? De hecho, por eso se coloca hierro, o sea, por eso siempre son pesados, o sea, no hay de otro. Así funciona. Entonces, ¿qué sucede después? Este campo magnético llega al otro lado, llega acá, y cuando es un campo magnético variable, porque recuerda que esto puede trabajar con corriente alterna. Si es un voltaje que está subiendo y bajando y así, el campo magnético también se hace más fuerte, se debilita, se da la vuelta y está constantemente así serrochando, si se puede decir. Si tienes un campo magnético variable,
Entonces, en el otro punto, en el secundario, vas a inducir una tensión, o sea, vas a tener un voltaje, que al ser alterno también se va a invertir en cierto momento, ¿no? Y entonces, tienes dos circuitos eléctricos que no se miran, pero que están acoplados magnéticamente. Ya, este es un transformador. Y bueno, se utiliza hojas de acero laminado para poder, digamos, limitar algunos efectos en corrientes parásitas internamente ahí en el transformador. Porque claro, si tienes un campo magnético variable que está fluyendo por este hierro, el hierro también es conductor. Entonces, ¿qué pasa? Que igual va a haber algunas corrientes que van a tratar de fluir por el hierro tiene una resistencia inherente al hierro, también va a disipar calor. Entonces, para limitar todos esos efectos, se coloca láminas de acero o láminas de hierro, por ejemplo. Si tú destapas un transformador, vas a ver que no es un bloque sólido, son laminitas que están justamente por esa razón. ¿Sí? Entonces, eso es igual, ¿no? Las bobinas aisladas, todas ellas, para que esto funcione bien. Ya está. Ah, y algo más, ya para terminar con el tráfico. El transformador tiene tres variantes. Puede ser un transformador de aislamiento, que es la más básica. Simplemente lo que hace es separar los circuitos eléctricos, pero normalmente lo que quieres es que la tensión sea la misma, ¿no? O sea, entra 220, sale 220, pero separa circuitos, de alguna forma ayuda a evitar que los ruidos de acá ingresen acá. Otra forma que tienes del transformador es un transformador elevador. Le pones un voltaje chiquitito y acá tienes un voltaje grande. Es un elevador. No, el estabilizador lo que hace es mantener el 220 en 220 y si es que sube por acá, acá hace algo para que acá se baje un poquito y tenga siempre 220. Eso se utiliza, por ejemplo, en computadoras, ¿no? Instalaciones sensibles. Este es un transformador elevador. Esto es lo que utilizarías, por ejemplo, en una central generadora de energía, ¿no? Por ejemplo, una hidroeléctrica que tiene una turbina que gira, entonces produce energía. Entonces, lo que tú tienes que hacer es elevarla a cientos de miles de voltios para poderla transportar. Porque si tú lo transportas en baja tensión, entonces te requerirías un cable gigante para que pueda pasar la potencia y eso no es viable. ¿Sí? Y el último caso es el transformador reductor, que es el caso contrario, ¿no? Entra un voltaje grandote, sale un voltaje chiquito, que probablemente es el que todos conozcamos más, porque lo usamos todos los días. ¿Sabes dónde? No sé si alguno ha roto su cargador alguna vez, pero si lo han roto, no lo rompas, es como chiquitito, ¿no? Sí, guauito. Que te maneja aproximadamente, depende del cargador, ¿no? Pero un cargador estándar puede estar entre 0,5 amperios, 0,2, que son más chiquitos, ¿no? Depende, ¿no? Los de carga rápida sobre todo manejan un poco más. Pero todos tienen eso, porque forman parte de un circuito de rectificación de energía, que al final, claro, tienes un voltaje inicial así, luego lo convierte en uno chiquito y luego esto lo rectifica y te quedas con la corriente, que permite cargar tu equipo. Bueno, otra aplicación, el relevador. En este relevador lo que tú tienes es más bien una bobina que está acoplada a una pieza móvil, ¿sí? Y entonces lo que tú logras con esto es que cada vez que tú suministras energía a la bobina, el campo magnético resultante va a hacer que físicamente se jale esta pieza metálica. O sea, esto de alguna forma va a ser es como una especie de interruptor. Pones el voltaje y tienes contactos que van a hacer esto, o de repente así, y se van a cambiar de estado. Relé. Simplemente le dicen relé también, le dicen. Relé o relay. Ya, relay a veces le dice. Se utiliza mucho esto en automatización, en tableros eléctricos, cualquier cantidad. Bueno, en bocinas también de audio, lo mismo, también se utiliza las bobinas, los inductores, y acá también, en aplicaciones médicas, ¿no? Para hacer resonancia magnética, ¿no? Para ver si tienes tumores o estás mal del coco. Ahí. Entonces, N usos, joven. Magnetismo es maravilloso. Y de hecho, a través del magnetismo también, me parece que era Tesla, ¿no? Quien proponía que podías tener energía libre, gratuita para todo el mundo, simplemente aplicando los principios del electromagnetismo, ¿no? Creo que él no es el que inventó el motor, ¿no? No sé si lo inventó, pero Faraday, pucha, no sé, me agarraste. Sí, no sé qué.
Generador y motor. Porque, bueno, técnicamente son Claro, claro. Bueno, lo que me acuerdo es que Tesla era, sí, creo que se me echaba con Edison, ¿no? Tesla era Team AC y Edison era Team DC. Claro. Al final ganó la AC, ¿no? Para muchas cosas. Bueno, y acá empieza la diversión. Entonces, la primera fórmula que vamos a tener es la fórmula de la densidad de flujo, ¿sí? El símbolo, la letra phi, ¿saben? Densidad de flujo. Ahora, cuando hablamos de densidad, inmediatamente, ¿qué se les viene a la cabeza? Densidad. Claro, claro, cantidad de algo por unidad de algo, ¿no? Y esa unidad de lo que va abajo, normalmente, ¿qué es? Un área. Área. Entonces, la densidad de flujo depende del área, ¿no? Sí, densidad de flujo. Las unidades, bueno, densidad se mide en teslas, se representa con la letra B. Después tenemos las líneas de flujo, se representan con la letra phi. La unidad son los Webers o W, Webers. Y bueno, el área en sistema internacional, ¿no? Metros cuadrados. Entonces, por ejemplo, vamos a regresar un ratito acá. Si es que está claro esto. ¿Dónde vamos a tener acá el B más grande? ¿En qué parte del imán? de los mismos polos directamente. Y la más cercano al polo, más. Acá y acá. ¿Y lo más chiquito? El- Ahí. Así es. Muy bien. Sí, digamos que las líneas de flujo normalmente son como que casi constantes, ¿no? Lo que va a cambiar más bien es la densidad, porque dependiendo de la ubicación donde tú le evalúas, esto va a ser distinto. Ya, ok. Entonces, ejercicio, ¿no? Veo un ejemplito. Si tuvieras el núcleo de la figura 1.14, bueno, el que está ahí abajo, determinar la cantidad de flujo en teslas. Bueno, inmediatamente ya conoces la fórmula. Entonces, lo único que necesitas es saber el phi, que normalmente es una constante de problema. Entonces, normalmente te dicen, ¿no? Ya, ¿cuántos Weber son? Solamente una advertencia, ten mucho cuidado con los exponentes, las unidades, calcula bien eso, se presta mucho a errores, ¿no? Porque acá trabajamos mucho con exponentes, bastante, ¿ya? Si hay igual milis o micros, todo eso, ¿no? Esto normalmente ya te lo da el problema, y el área, bueno, ahí lo tienes también, ¿no? Entonces simplemente reemplazo, entonces no hay más que hacer. Si sabes manejar bien tu calculadora, debería estar bien. ¿Qué puede pasar en un problema? De repente te puede decir ya, si tú sabes que este núcleo tiene una forma media así como, no es exactamente cuadrada, sino más o menos así, ¿no? Y tú sabes que esta medida es, no sé, a ver, eh, 4 milímetros, ay, no sé, y esto es de repente 2. Claro, entonces, ¿qué tendrías que hacer? ¿Y cómo hallas el área? No, ese es volumen, lo que quieres es área. Base por altura. Nada más. 2 por 4 y tendrías 4 por 2, 8. Igual, no, de repente alguien puede decir, ya listo, 8 milímetros. No, es 8 por 10 a la menos 6 porque el mili de uno se multiplica con el mili del otro. Y eso recién es 10 a la menos 6 metros, ¿no? Esto es lo que recién ingresarías a tu formulazo. Ya no se han equivocado. Son de las fijas. Pucha, que jale este examen, lo mato. Puede ser. No, esto ya es otro tema. El circuito ya será para el final, con todo el power. ¿Cuántas preguntitas se puede decir? Ya veremos. Las horas con el momento. ¿Mm? Sí, falta la del próximo miércoles. O sea, hasta donde llegamos el miércoles. Es decir, ah, claro, desde la práctica anterior hasta esta. Tres, cuatro, cinco. Tres. Claro, esta la semana pasada. Bueno, claro. Miércoles este ya. Bueno, ¿qué más? Permeabilidad.
Otra característica importante de los materiales, cuando hablamos de magnetismo, es justamente esta permeabilidad, ¿no? Ya que, por ejemplo, si utilizaras un núcleo de diferentes materiales, pero con dimensiones exactas, el funcionamiento no va a ser exactamente igual, ¿no? Entonces, hay materiales que son magnéticos que se dice que tienen alta permeabilidad, ¿sí? Es decir, esta permeabilidad que se representa con la letra mu, ¿sí? Es una medida de qué tan fácil las líneas de flujo magnético se van a establecer en el material. Permeabilidad. Es como, imagínate, ¿no? Lo primero que me se viene con impermeabilidad es el impermeable. ¿Qué es el impermeable? Un material que cuando está lloviendo no pasa, ¿no? Por la ropa, porque es impermeable. Pero si fuera permeable sería todo lo contrario. Entonces el agua pasaría, ¿no? Tú no quieres eso. Igual, en el caso de la permeabilidad magnética es qué material va a permitir que el flujo pase. Porque va a haber materiales también que simplemente no lo van a hacer así, que son los materiales de baja permeabilidad. Sí, entonces es muy parecido a lo que vendría a ser en electricidad conductividad, ¿no? En circuitos eléctricos. Sí, si queremos hacer una analogía. De hecho, es muy importante, al menos a mí me resulta más sencillo así, cuando uno estudia magnetismo, hacer siempre estas comparaciones con la electricidad, ¿no? Para que podamos un poco relacionarlo con algo que ya más o menos conocemos. Entonces, la permeabilidad del espacio libre es un dato ya, digamos, experimental. Anótenlo ahí. 4 pi por 10 a la menos 7 unidad Weber sobre ampere por metro. Sí, es una constante ya de laboratorio, digamos. Ahora, si ustedes investigan esta permeabilidad del espacio libre, o sea, permeabilidad magnética, ya es su nombre completo, van a encontrar que hay muchas formas de expresar eso, ¿no? Con diferentes unidades, porque igual los Webers tienen otra equivalencia, etcétera, etcétera. Entonces ahí se puede expresar este mu sub 0 con otras unidades. ¿Ya? 4 pi por 10 a la menos 7. Y también, así como hablamos también de la constante dieléctrica relativa, ¿se acuerdan el otro día, el miércoles? Ya, igual tenemos algo parecido en magnetismo, pero se llama permeabilidad relativa. Es cuando comparas la permeabilidad de un material respecto al vacío, para saber si es más permeable o menos permeable que el aire, ¿no? Que para nuestro ejemplo es igual que el vacío, o sea, para nuestro estudio, ¿no? Entonces, permeabilidad relativa. Valores experimentales clásicos, bueno, aquí en el libro se menciona, ¿no? Para materiales ferromagnéticos, permeabilidad de 100 o más relativa, o sea, 100 veces la permeabilidad del aire. Entonces ahora tiene mucho más sentido cuando le decía que tenías un imán, el campo magnético viene así, pues si pones tu barrita de hierro, tienes un camino que es 100 veces más fácil por el que circules. Obviamente el campo así, ya voy por acá, pues, ya la vuelta. Esa es la idea. Y materiales no magnéticos, entonces se tiene permeabilidad de uno, o sea, es muy parecido al aire, materiales no magnéticos. Sí. Muy bien. Entonces, esto normalmente es un dato ya de materiales ya estudiados, ¿no? Normalmente están en tablas, ¿no? Si tú buscas en internet, por ejemplo, permeabilidad magnética de materiales, ya hay un montón de tablas estudiadas. E igual, ¿no? Si tú encontraras las tablas para el dato relativo, como tú ya conoces cuál es el dato del aire, podrías calcular la permeabilidad propiamente del material, ¿no? ¿Sí? Muy bien, seguimos. Bueno, ya nos habíamos adelantado este concepto, pero igual, ahí está, la reluctancia. La reluctancia de un material, así como en electricidad tienes resistencia, bueno, en el magnetismo tienes reluctancia. Entonces, es la resistencia de un material al flujo, ¿no? Magnético. Ahora, ¿qué sucede? Esta primera ecuación que tenemos acá es la ecuación de la resistencia, ¿no? Ya ustedes la conocen, igual está ahí. La que nos interesa hoy día es esta de acá. Solamente que se hace la analogía, ¿no? Para más o menos comparar. Y como vemos, aparece, ¿no? También la longitud es una variable que va a influir en ambos. Claro, si tienes un cable muy largo, va a ser de mayor resistencia. Igual, si tienes un núcleo magnético muy largo, también va a influir. Y el área también, ¿no? El área también influye.
Por eso, de repente habrán escuchado que para algunos casos, cuando tienes que hacer una instalación eléctrica y tienes problemas que de repente la tensión cae mucho, te recomiendan trabajar con cables más gruesos. ¿Por qué razón? Por esto. Si tienes un cable más grueso, el área es más grande. Y si el área es más grande, ¿qué cae? Si el área de tu conductor es más grande, la resistencia del material cae. Así es. Y si la resistencia cae, la caída de tensión por unidad de metro, o sea, de distancia es menor. Entonces, eso ayuda. Sí. Seguramente lo van a escuchar, si es que no lo han escuchado aún, pero sí, esto ocurre bastante. Sobre todo para cables largos, ¿no? De repente, no sé, pues 50 metros, 100 metros, 200 metros. Ahí sí influye. Y bueno, la reductancia igual, ¿no? Acá la unidad, bueno, acá los RELs o AT sobre Weber. Y bueno, L entre mu por A. L siendo la longitud, mu la permeabilidad magnética, A es el área, R la reluctancia, ¿sí? Listo, muy bien, entonces ya está. Esto es. Eh, el AT, ¿perdón? L, la longitud. La longitud de la trayectoria magnética. Sí, ese es L, sí. Bueno, esta T se dice que es en las unidades AT sobre Weber es el número de vueltas del embobinado aplicado. Sí. ¿Qué más? Ya, listo. Entonces, ya saben, la unidad, el rel o el AT sobre Weber. Ya, muy bien. Ahora, hay una ley de Ohm que se aplica para circuitos magnéticos, porque como vamos a ver a continuación, eh, hay mucha similitud en cómo se comporta la electricidad con los resistores y el campo magnético con los materiales ferromagnéticos. ¿Sí? Entonces, lo que normalmente queremos generar o propiciar en un circuito magnético es esto, ¿no? El flujo phi, ¿sí? Lo que lo origina a este flujo es la fuerza magnetomotriz, que es esta fuerza F. Así como en electricidad decías voltaje, que genera la tensión, ya, la corriente ya, igual. En un circuito magnético, esta fuerza magnetomotriz o FMM genera este flujo. ¿Sí? Que es como, digamos, la fuerza externa que va a generar, que va a de alguna forma presionar, digamos, a las líneas de campo magnético para que puedan empezar a fluir, ¿no? Las líneas de flujo. Y si en electricidad decías que R era el resistor que se oponía o la resistencia que se oponía, en campo magnético se habla, ¿no? De la reluctancia del material. Entonces, esto más o menos así. Si tú, por ejemplo, decías ley de Ohm, ¿no? B es igual a I por R, despeja así y te quedas con esto. Ya. Esto es análogo en magnetismo a esto que tienes acá. El phi. Ahora, esta fuerza magnetomotriz, que es la que origina el flujo magnético y todo esto, la puedes calcular de esta forma, ¿no? Con esta ecuación. F es igual a N por I. Unidad, amper vueltas. Amper vueltas. Ya que normalmente esta fuerza magnetomotriz, como veíamos en el ejemplo del trafo, era simplemente una bobina enrollada en un núcleo. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes una bobina, lo voy a dibujar acá, ¿verdad? Eh, ya. Entonces, imagínate, no tienes tu bobina, tú podrías de repente hacer una bobina de tres espiras y tienes que el flujo
de cada bobina, de cada vuelta se va a multiplicar, en este caso, por 3, ¿no? Pues si tú haces ahora una bobina que tiene ya más vueltas, de repente 6, ahora la fuerza magnetomotriz se multiplica por 2, porque has duplicado la cantidad de vueltas. Entonces, si le pones muchas vueltas, entonces la fuerza magnetomotriz sube, ¿sí? Entonces, esta fuerza magnetomotriz depende de N, que es la cantidad de vueltas de la espira, y por supuesto, si tienes una corriente I que va a ingresar por acá, si esta corriente es débil, el campo magnético resultante va a ser débil también. Es proporcional. Si la corriente es muy fuerte, el campo magnético también va a ser muy fuerte. Entonces, por eso podemos decir que esta fórmula es correcta, ¿no? F es igual a N por I. Entonces, en los problemas con esto normalmente te dan, ¿no? Dicen, ya la bobina tiene tantas vueltas, o la corriente que fluye por acá es tanto, etcétera. Entonces, ahí se utiliza esto. Otro concepto más, la fuerza magnetizante. Sí, son varios, pues yo sé que son varios conceptos, pero ya, pues, ni modo, así es. Entonces, la fuerza magnetizante se representa con la letra H. Se representa con la fuerza H. Su ecuación, ahí la tienen, que también sería bueno que la noten. Sí, que es AT entre M. AT entre M. O simplemente amper vueltas, ¿no? Bueno, yo estoy más acostumbrado, la verdad, a decirle A por B. O sea, amper vuelta, ¿no? Pero a veces le dicen AT. ¿Ya? O sea, igual, si tu examen decides ponerle, no sé, pues unidad de A, le pones amper vuelta sobre metro, para mí está bien. No hay problema. Entonces, tú podrías tener una expresión para H que depende de F y de L, ¿sí? Porque esta fuerza magnetizante depende también de la longitud. O podrías reemplazar F por esto que ya conocemos, ¿no? Y tendrías otra expresión. Y lo que sí les voy a recomendar aquí, igual, ¿no? Que lo junten con su formulario. Van a ver que hay muchas formas de expresar una misma variable. Así que tengan ahí las fórmulas todas a la mano para que uses la que más convenga. Sí, N por I entre L. O sea, cantidad de vueltas multiplicado por amperios partido metros. Entonces, a ver, por ejemplo, a ver, figura 11 y 18. ¿Cuál es la 11 y 18? ¿Dónde está? Es abajo, creo. Ah, por ejemplo, acá, ¿no? Para este circuito, ¿no? Si tenemos que N por I vale 40 ampervueltas, la longitud vale 0,2 metros, entonces podrías calcular cuál es el H, ¿no? Sí. Que se puede entender como una especie de presión por metro para establecer este flujo dentro del núcleo, ¿no? ¿Sí? Entendiendo este núcleo acá. O sea, normalmente los problemas de campos magnéticos tipo suelen ser figuras geométricas conocidas como este tipo de anillos, donde normalmente vas a tener el área o el radio de este núcleo, o simplemente trayectorias más como cuadradas, ¿no? Como los núcleos de los transformadores. Ya. Ahora, eh, también, por ejemplo, este problema podría ser tal que, no sé, pues, te diga ya, calcula esto, pero no te doy la longitud media, ¿no? De repente te digo ya, el radio vale, no sé, pues tanto, no sé, digamos, 1 metro ya, digamos, por decir algo. Y tenías que calcular esto, ¿no? O sea, aplicar la geometría, no sé, lo que tengas que aplicar. Bueno, la densidad de flujo y la fuerza magnetizante se relacionan, y esto es importante, esta formulita que relaciona B con H. ¿Qué era B? Densidad de flujo magnético. Mu, permeabilidad magnética. H, acá está fácil. Ya, entonces ahí tienen la fórmula. Ahí está. Listo, muy bien. Seguimos. Seguimos. Ahora sí, por si acaso, si ustedes revisan el libro, esta partecita, especialmente en la unidad 3 es la más pesada. No sé si se habrán dado cuenta de eso, pero sí. ¿Por qué? Porque hay un montón de conceptos que
Tú lo lees una vez, no lo entiendes, lo lees dos veces, tampoco lo entiendes. Tienes que leerlo como cuatro veces, cinco veces, ver videos, involucrarte un poco más, hacer ejercicios. Y tienes que hacer todo ese proceso si quieres entenderlo, ¿no? No es una lectura fácil, ya por si acaso. Entonces, si es que por ahí lo han leído, no lo han entendido, es más o menos normal. A mí también me ha pasado. Bueno, histéresis. Eh, bueno, esto creo que, a ver, sí, esto no sé si venga porque ya es muy marciano. Am, a ver, algo que es bueno tener también a la mano es que esta ecuación que tenemos acá normalmente se analiza en algunas gráficas que te muestran algo así, por ejemplo, como esto, ¿no? Te dicen ya tienes un comportamiento que es así. Y como estas curvas relacionan B con H, entonces en algunos problemas te dicen ya determina el B si sabes que el H vale tantos. Entonces son datos de tablas, ¿no? Entonces, por ejemplo, te dicen ya, no sé, pues el H vale tanto, entonces lo que tú haces es simplemente una proyección y calculas cuánto vale el B para ese punto. O sea, son datos que ya están estudiados, ¿ya? Ahora, este tema de la histéresis hace referencia a cómo, digamos, tú puedes tener un material y si tú lo polarizas de una forma, si le suministras un campo magnético a este núcleo, digamos, vas a polarizar magnéticamente el material, o sea, lo vas a llevar desde este punto hasta este otro punto, ¿no? Digamos, si te quedas por acá. Entonces, ¿qué pasa? Si tú aplicas una tensión invertida, lo que va a pasar es que ahora el material se va a polarizar, pero en sentido contrario, pero siempre está polarizado. Y luego si lo polarizas para otro sentido, igual, da la vuelta y así. Entonces, el tema con la histéresis es que esto te permite determinar que incluso si tú desenergizas un material, vas a obtener eh, bueno, que esté correctamente magnetizado, ¿no? Vas a tener un magnetismo remanente, digamos. Entonces, ¿qué es lo que normalmente se hace para desmagnetizar un material? Esta misma idea la aplicas, ¿no? Es decir, bueno, si está energizado, estás acá, ya. Entonces, lo que haces es energizarlo en sentido opuesto, pero no con la misma intensidad. De repente algo un poco menor para que estés por acá. Luego lo vuelves a energizar al otro lado, pero ahora con menos intensidad. Entonces te haces como una especie de espiral, ¿ya? Cada vez lo energizas menos y así como queda un punto en que ya te vas acercando hacia el centro. ¿Ya? Eso es como tú desmagnetizas un material, ¿ya? Entonces ahí lo dejo para que lo analicen. Bueno, esto no creo que vaya al examen, ¿ya? Pero igual ahí se lo hacen. Ya, estas son las curvas que les decía. Esta es la curva que relaciona B con T, o B, claro, B con H, y para materiales conocidos, ¿no? Como el acero laminado. Entonces, impriman esto a su examen, también una hojita de estos por si lo utilizáramos a un ejercicio. Ya, porque de repente si lo dibujas, por ahí que no te va a quedar igual, ¿no? Pues imprímelo. Listo, seguimos. Bueno, hasta acá. ¿Alguna pregunta? No, ya. Ya. Ley de Ampère. ¿En qué estamos? No estamos ni a la mitad, pero ya, bueno, vamos a ver. Vale. Con fe, ya lo que lleguemos. Bueno, la ley de Ampère. En la ley de Ampère se hace esta analogía, igual, circuito eléctrico, circuito magnético, ¿no? Voltaje, fuerza magnetomotriz, corriente, eh, densidad de flujo, no, líneas de flujo, perdón, líneas de flujo. Y finalmente reluctancia y resistencia, ¿no? Entonces tienes la causa, el efecto y la oposición, ¿ya? Esto es muy importante. Entonces, Ampère lo que decía con su ley es que tú, como existen estas magnitudes que son análogas, tú podrías interpretar un circuito magnético también como un circuito eléctrico y aplicar todo lo que hemos visto anteriormente para electricidad a magnetismo y funciona. Entonces, una primera ley que plantea es esta, ¿no? Que ustedes ya la conocen como la ley de Mayas. Es esta aquí. Que te dice que en una trayectoria cerrada, la suma de todas las fuerzas magnetomotrices es igual a cero en un circuito magnético. ¿Sí? Esa es la FMM. Así como antes decíamos, ¿no? En Kirchhoff, sumatoria de voltajes en un circuito
cerrado es igual a cero, igual acá. En un núcleo, por ejemplo, como los que hemos visto de transformador, todas las F sumadas es igual a cero. ¿Sí? O sea, en un circuito cerrado magnético, la suma algebraica de todas estas elevaciones y caídas de FMM es igual a cero. Claro, porque normalmente si tienes un núcleo, por ejemplo, un transformador, tienes algo así, ¿no? Tienes el bloque, tienes aquí la bobina. Ahí. Y entonces tienes el campo magnético que va a entrar y la bobina con su cantidad de vueltas y con la intensidad que van a fluir son otra forma de expresar F. Entonces, esta F es la que suministra, pero a lo largo de todo este material vas a tener una caída de fuerza magnetomotriz, que vendría a ser lo que en electricidad era pues la caída de tensión. Y en los problemas de circuitos magnéticos, ¿qué es lo que ocurre? Normalmente te dicen que, por ejemplo, tienes un núcleo que está fraccionado, de repente que está partido en tres porque son diferentes materiales. Y a cada material se le asigna una diferente caída de fuerza magnetomotriz. Entonces, si tú analizas la caída en esta primera parte, y luego con la suma de esta parte, y luego con la suma de esta otra parte, tendrías que dar como resultado esto. Así como cuando teníamos, por ejemplo, un resistor, decíamos, ¿no? Ya tienes un resistor o tienes una fuente de alimentación que te da 10 voltios, ¿no? Y digamos, tienes un R1, un R2 y un R3. Y tú sabes ahora que en estos resistores va a caer una tensión 1, tensión 2, tensión 3. Si tú sumas las tres tensiones, ¿qué tiene que dar? La tensión de la fuente. Ya, en magnetismo pasa algo similar. Solamente que consideramos, bueno, la fuerza magnetomotriz de cada parte del mundo. ¿Ya? Entonces, bueno, ley de circuitos de Ampère. Normalmente las fuerzas magnetomotrices en este tipo de análisis, o sea, la que va a alimentar es esta, N por I. Y así como, por ejemplo, en electricidad tú dices, ¿no? Ley de Ohm, P igual I por R. En un magnetismo es F igual a phi por R. F igual a phi por R. Donde R es la reluctancia, phi es el flujo. ¿Sí? Y entonces se tiene también esta otra ecuación, que es la que también se usa, que es el H por L, ¿no? Que también es una forma de expresar la fuerza magnetomotriz. Entonces, como les decía, ¿no? Este F es igual a H por L. Aquí lo que vamos a aplicar en este F, el primero que va a alimentar es el N por I, pero luego sucesivamente vas a aplicar H por L, ¿no? Para cada uno de los materiales. H2 por L2 y acá, ¿no? H3 por L3. Entonces, ¿cómo calculas esto? Porque ya sabemos, ¿no? Que tendrías que calcular o determinar que F va a ser igual a esto, más esto, más esto. El F es simplemente la cantidad de vueltas por la cantidad de amperios que van a fluir por la bobina. Listo. H por L. El H es un parámetro propio del material. Por eso tienes tu tabla. Si te dan acero, hierro, cobalto, lo que fuera, bueno, está. Lo calculas con eso. ¿Y qué es el L? Es la trayectoria media que sigue la línea de flujo en el circuito. Normalmente, como es una línea media, ¿cómo es lo que vamos a, o cuál es la distancia que vamos a considerar? Chale, fregado. Ya, a ver. Entonces, digamos, si yo te dijera, calcula, determina la trayectoria del hierro, tendrías que ver, ok, el hierro tiene todo este tramo azul que es como una especie de seno. Entonces, la trayectoria de la mía es desde acá, por el centro, ¿ya? Porque es la trayectoria media. Todo esto es. Entonces, digamos, si es que esto vale, no sé, pues 2 metros, bueno, no, mucho. Eh, 20 milímetros, se puede. Digamos, 20 milímetros hasta acá. De repente este tramo vale, no sé, pues 10 hasta acá arriba. Ya podría saber cuánto vale él, ¿sí?
O sea, este tramo que tienes acá abajo vale 20. Tu subida vale 10, ya son 30, y tienes 20 más, son 40 milímetros. 40 milímetros es esto. Y el H1 ya lo sacas de la tabla y luego haces lo mismo para el acero y para el cobalto. Y con eso terminas todos tus celos. Eso lo plasmas en una ecuación que tiene más o menos esta forma, ¿sí? Ya le dije, se ponía divertido esto. Entonces, este es simplemente la ley de circuitos de Ampere. Trayectoria cerrada para el F. Este es el que está con más porque este es el que suministra. Todos los que están con menos son los que van a consumir, ¿ya? Y se multiplica el H y el L de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, o si quieres expresarlo también de otra forma, tienes esta, despejando, ¿no? El N por I. En problemas de circuitos magnéticos, ¿qué es lo que se suele pedir? Alguna de las variables que están vertidas acá. Entonces, porque se puede decir ya, determina cuál será la corriente del circuito para estas condiciones de HL, para esta cantidad de vueltas. Entonces, tú lo que tendrás que hacer es utilizar esta fórmula, despejar y calcular. ¿Sí? Ya sabes cómo calcular el L, el H, el N, el I. Está todo claro. Entonces, nuevamente, ¿no? Esta tablita de B y H, guárdenla. Listo, seguimos. A ver, el flujo magnético. El flujo se va a comportar como la corriente eléctrica en electricidad, igualito. O sea, así como antes en electricidad hacíamos la ley de nodos para saber que si la corriente subía y se partía en dos, hay una porción que se va para acá, otra porción que se va para acá. Ya, con el flujo magnético pasa exactamente igual. Bien. Entonces, si el flujo viene en esta dirección y llega a este punto, que es como una especie de nodo, digamos, el flujo va a tratar de regresar al origen. Y es por eso que se va a partir, ¿no? Se va a partir en dos. Ahora, estas líneas de flujo, por supuesto, al igual que la corriente, si entraba un amperio y se partía en mitad para acá, mitad para acá, igual acá. En este circuito también pasa lo mismo. Solamente que, ¿qué pasa? Que en el caso de circuitos eléctricos dependía del valor del resistor, ¿no? Tenías un resistor muy grande, la corriente que se iba por ese lado era más chiquita. Ya, acá lo que hay que considerar también son las dimensiones, ya, porque a veces pasa, ¿no? No sé, pues si te digo, calcula, por ejemplo, ¿no? Para este tramo, calcula el B. Y también de repente, pues sí, ya, para este tramo calcula el B, que va a ser, no sé, pues B2, ¿no? O normalmente, ¿qué pasa? En estos ejemplos, circuitos, esto es así, ¿no? Tienes unas líneas de flujo que son más o menos constantes, lo que va a cambiar es el área, porque podría ser que en ese bloque central del núcleo es más chiquito, es más angosto, y de repente acá más bien es un poco más grande, ¿no? Entonces hay que tener en consideración eso. Lo que va a ser constante aquí es el phi, o sea, el phi inicial. Entonces, igual, ¿no? Si las dimensiones son las mismas, teóricamente esto debería ser también igual, debería ser mitad, mitad. Ya, pero igual, depende. Hay que calcularle esto. Muy bien. ¿Qué más? Circuitos magnéticos. Bueno, esto ya lo hemos analizado. Bueno, esto vamos a dejar para estudiar. Esto, revísenlo, este ejemplito donde se calcula, ¿sí? Lo hemos visto para un caso de un núcleo circular con la bobina, ¿sí? Tienes el área, esto revísenlo del aula. Vamos a avanzar un poquito porque falta bastante. Ya, otro concepto que también ocurre es este tema de las brechas de aire, ¿sí? Que también ocurre, ¿no? En los circuitos magnéticos. O sea, algo relacionado con la brecha aérea que no se menciona acá, pero que también es bueno analizar. Que a veces ocurre que tienes un núcleo, es de repente algo así, ¿no? Digamos, tiene esta forma, ¿no? Y la bobina viene por acá. Entonces, ojo, y algo que me olvidaba también de mencionar, esto ya es más un sentido práctico. Si tú tienes
tu núcleo y le vas a enrollar una bobina, es muy diferente que tú le enrolles así a que lo hagas al revés. Porque ¿qué va a pasar si tú le enrollas al revés? El sentido del campo magnético ya no es para arriba, sino es para abajo. Ya, eso es muy importante. Ojo. Y sobre todo es mucho más importante, por ejemplo, para los fabricantes que hacen transformadores trifásicos, porque todos tienen que ser igualitos. Si por alguien se equivoca y le dio 1000 vueltas al transformador en un sentido contrario, ni modo, tiene que hacerlo otra vez. ¿Ya? Entonces, eso es vital. Si tienes que cuidar el sentido, es una vaina. Ya, entonces, ¿qué sucede? Si tienes un núcleo magnético de esta forma, las líneas de flujo van a venir así. Teóricamente debería pasar todo el flujo de esta forma. Pero ¿qué pasa? Hay parte del flujo que va a venir así. Y se va a hacer como una especie de bolita, digamos. O sea, como que se va a ensanchar a los costados. Por algunos casos, algunas aplicaciones, algunos cálculos, eso se desestima, ya se desestima. Pero para otros casos sí se debe considerar ese ensanchamiento. Ya, eso se conoce como desbordamiento en circuitos magnéticos. Ya, es un desbordamiento, vamos a poner por acá. Entonces, en circuitos magnéticos, la forma como abordas este desbordamiento es aplicando un factor de corrección. ¿Ya? Eso lo voy a dejar para que lo investiguen, pero igual, desbordamiento. O sea, un factor de corrección respecto a las dimensiones que estás considerando acá. Bueno, ¿qué más? Sí, claro, o sea, lo que pasa es que si tú quisieras, por ejemplo, calcular el B, la densidad de flujo en esta parte, o sea, no podrías simplemente coger esta parte de acá, porque no estás agarrando todo. Entonces, el factor de corrección lo que pide es que amplíes un poquito más para aproximar un poco y simular un poco de este desbordamiento. Entonces, eso es lo que plantea esto. Bueno, ¿qué más puedo mencionar? A ver, mm, de esto vamos a pasar. Ya, inductores. Ojalá que lleguemos al final. A ver. Bueno, algo sobre los inductores, que se menciona también en campo magnético y es muy importante. Si tienes un conductor de cobre y tienes un campo magnético fijo, la inducción, ¿qué es? Que tú generes que este conductor esté expuesto a un campo magnético variable. Y eso lo puedes hacer de dos formas. Si es un conductor que está quieto y tienes un campo magnético que está siendo proporcionado por corriente alterna, entonces la corriente alterna va a generar un campo variable y vas a inducir una tensión aquí. Esa es una forma. La otra forma es que tienes un imán permanente, como es del dibujo, el campo magnético es constante. Lo que pueda cambiar es que si tú juegas con el conductor, lo mueves, lo alejas, lo acercas, la influencia que va a tener este campo magnético sobre el conductor va a ser variable, como que fuera un campo variable, pero es un campo fijo. ¿Ya? Entonces, esa es otra forma de generar un voltaje. Ese voltaje se conoce como el E-ins, o sea, el voltaje inducido. ¿Ya? Esto es inducción. Y es sumamente importante esto para muchas aplicaciones físicas, prácticas también. ¿Sí? Entonces, bueno, esta es la ley de Faraday. Esta es la formulita que nos interesa. Establece, ¿no? Que este voltaje que se va a inducir depende de dos cosas, de n, la cantidad de vueltas, y la diferencial de estas líneas de flujo magnético respecto al tiempo. Y es más, me parece que por ahí hay un menos que está faltando acá. Ya eso lo vamos a revisar de repente, por ahí hay un incremento. O sea, acá. Sí, ley de Faraday. O ley de inducción. Ley de la inducción. ¿Eso lo llevan en primer año? Ah, esto ya lo han llevado. Ah, bueno, listo. Lo pasamos entonces. Autoinductancia. Bueno, este es el parámetro de la bobina. Normalmente cuando nos referimos al inductor como el parámetro L, oye, ya.
Nos referimos a la bobina como L. Esta L en realidad es el parámetro de autoinductancia de la bobina, que físicamente depende de de la construcción de la propia bobina. Por ejemplo, influye la sección transversal de la bobina, es decir, qué tan grande es la espira, o sea, el radio de la espira, qué tan larga es la espira, o sea, el inductor en su conjunto, etcétera, ¿no? Entonces, esta es la autoinductancia. Se mide en henrys en honor a Joseph Henry, ¿sí? Entonces, este parámetro L depende justamente de estas cuestiones, como les decía, ¿no? Esta es la fórmula, es la fórmula como calculas L. Depende de la cantidad de vueltas al cuadrado, depende también de esta permeabilidad, depende del área, ¿sí? De la bobina y depende de la longitud de la bobina, ¿sí? Entonces, como ven, el L está determinado en gran medida por sus características físicas, sus dimensiones. Entonces, por eso van a ver que diferentes L's que pueden investigar en internet en diferentes dibujos, van a ver que hay L's más grandes, más gorditos, más chatitos, circulares, etc. De esta forma, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Rectilíneos, circulares, ambos se usan, ¿no? Los toroidales, que son los de abajo, y los rectilíneos, ¿no? Bueno, hay más formulitas, eso ya lo chequean con calma. Ejercicio, también ya lo ven. Ah, bueno, el símbolo del inductor, hay un inductor variable, así es que tiene esta flechita. Y ya, la última parte, ya con eso terminamos. El voltaje inducido dijimos que es esta, ¿no? Esto ya lo teníamos, ¿sí? Y, bueno, lo que se plantea acá en esta parte del libro es que el inductor obedece a esta fórmula, ¿sí? Es la fórmula de el voltaje inducido en un inductor. Sí, por la variante, por la diferencial de la corriente que pasa por él. O sea, la tensión en el inductor. O sea, es, digamos, como una especie de ley de Ohm, si lo quieres ver así, pero para el inductor. Sí, VL es voltaje del inductor. El voltaje del inductor depende de su autoinductancia multiplicado por la diferencial de la corriente respecto al tiempo. O sea, si tienes una corriente variable, vas a producir un voltaje en el inductor. Entonces, yo les pregunté, ¿eso va a pasar en corriente continua? No, porque la corriente no varía, es fija. O sea, aparece, la corriente crece, y se cae. Ya, pero en corriente alterna sí aparece esto. Ahora, es decir, este curso es de corriente de circuitos en DC, pero lo que vamos a ver en la siguiente sesión es ver cómo es que cuando tú, por ejemplo, conectas un circuito, esa corriente inicial de hecho influye. O sea, ese pedacito, nomás ese pedacito del tiempo. Bueno, en el caso del inductor, esto es lo que comanda el voltaje del inductor, pero puedes trabajar también con un voltaje promedio, si tienes una curva, por ejemplo, en el tiempo de cómo evoluciona la corriente, utilizando esta ecuación, que de hecho es la que se usa para la parte final de esta parte del libro, ¿no? Entonces, imagínate, tienes esta forma de onda que relaciona la corriente que evoluciona en el tiempo para este inductor, ¿sí? Pues tienes tres tramos, ¿no? ¿Qué es lo que normalmente se hace? Fracciones. Pues tienes un tramo para el cual la corriente sube, un tramo para el cual la corriente baja. El tramo donde la corriente es cero, obviamente no genera tensión porque la corriente es cero, pero nos interesan los otros dos tramitos, ¿no? Entonces, de 0 a 2, como no hay corriente, cero. De 2 a 4 milisegundos, entonces hay que validar cuánto es la variación de la corriente y cuánto es la variación del tiempo, ¿sí? Acá, por ejemplo, la variación de corriente sería 10 miliamperios y del tiempo tienes 2 milisegundos, ¿sí? Entonces dijimos que L o voltaje promedio es igual a L, por ejemplo, ¿no? Bueno, en este caso L vale 4 milihenrios. O sea, 4 por 10 a la menos 3 henrios. Y eso lo multiplicamos por la variación de I sobre la variación de T. Variación de I son 10 miliamperios y variación de T, 2 milisegundos. Bueno, como están en mili con mili se va, no pasa nada. 10 entre 2, 5. 5 por 4 son 20, y esto se supone que son 20 milivoltios, más o menos. ¿Sí? Esto debería ser 20 milivoltios, vamos a ver si está correcto. Ahí está.
20 milivoltios. Listo. ¿Sí? Así es como se calcula esta parte. El otro tramito, ya lo dejo para que tú lo valides. Se hace exactamente lo mismo, solamente que ahora es negativo. Y como es negativo, entonces, ¿qué se dice? Que el voltaje ya no es positivo, sino es negativo. Porque la corriente ya no está aumentando, sino está cayendo. Nada más. Eso es, estimados. Bueno, ahí les dejo igual el ejercicio para que lo validen. Ese también, practíquenlo, analícenlo también para que vean qué pasa. Y eso es, muchachos. Bueno, como ven, esta parte es más pesadita, definitivamente, pero va al examen definitivamente, por si acaso. Y con lo que hagamos el miércoles, estudien, practiquen. ¿Sí? ¿El siguiente tema qué? No, el sábado. El miércoles hacemos otro tema más y hasta ahí llegamos para el examen. Practiquen ese ejercicio, estimados. Ah, ¿quién llegó tarde? Todos. A ver, ¿dónde está? Antes de que se cierre esta vaina. A ver, Janko. ¿Qué más? Aaron y Molina. ¿Qué más? 5, 6, 3. ¿Qué falta? Mañana ya está. Ah, Zarco, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7. Y ahora sí ya estamos. Vamos, jóvenes, que tengan un bonito fin de semana. Cuídense. Nos vemos. Adiós.